Hola, bueno, ya estamos como para ir empezando. Entiendo que se escucha bien, cualquier cosa tienen el chat para comentar si hay alguna cuestión técnica, digamos, o también si quieren hacer algún comentario, para tener alguna duda o inquietud. Bueno, con este encuentro se inicia justamente una serie de encuentros que organiza el Departamento de Derecho Penal. Agradezco la invitación y particularmente a Silvina Alonso, que siempre está trabajando para generar actividades en el departamento. Y a mí particularmente sobre el tema que me toca hablar es un poco sobre el rol de la defensa en el marco de la reforma procesal o cómo pensar a la defensa, ya sea la defensa tanto pública como la defensa que ejercen los abogados y las abogadas que trabajan en forma libre, frente a la reforma procesal penal, ¿no? Y a mí me parece que antes de entrar en el nudo o en el corazón del tema que vamos a compartir, sería bueno pensar un poco cuáles son las nociones o las ideas que tenemos sobre la reforma procesal y, y cómo deberíamos quizás repensar algunas de esas ideas o complejizarlas un poco, ¿no? Nosotros tenemos un gran déficit histórico que es bien conocido por todos y por todas, que es que tenemos un descalce entre lo que es el diseño constitucional del proceso penal, es decir, nuestra Constitución Nacional eh, prevé o establece o diseña un sistema procesal de corte acusatorio que termina con juicio por jurados, y cómo hay un desacople entre esa manda constitucional y cómo se han ido configurando nuestros sistemas de administración de justicia en función de la herencia o la pesada herencia que deja la Inquisición. De hecho, alguna vez alguien, Roberto Saba, dijo que tenemos un matrimonio muy difícil porque tenemos un sistema constitucional que va en un sentido y textos legales que van en otro sentido. Y particularmente, esto bueno, es bien sabido por todos, desde la década del 80, con el retorno de la democracia, se empieza a pensar en un nuevo diseño o una nueva forma de pensar el proceso penal para tratar de que el proceso penal pueda adaptarse y pueda cumplir con la banda constitucional, es decir, que pueda ser un proceso más garantista. Garantista no solamente para la persona que es juzgada, que naturalmente es el principal destinatario de las garantías, sino también para las personas que intervienen en el proceso penal como víctimas y también para toda la ciudadanía, es decir, pensar en un modelo judicial que deje atrás las lógicas de la Inquisición y que esté de frente a la ciudadanía, al pueblo. Naturalmente, en este proceso de reforma procesal penal que hasta el día de hoy seguimos atravesando y seguimos llevando adelante, hay dos palabras, dos términos que son claves y de las cuales nosotros y nosotras como abogados, como abogadas, hacemos un uso un poco abusivo y que me gustaría quizás volver a repensarlas, ¿no? Y estas dos palabras o estos dos términos, estas dos ideas es la dicotomía entre lo inquisitivo y lo acusatorio. A mí me parece, y no quiero ser muy concreto con esto, pero que hay que pensar un poco más, más allá de estas dos palabras, ¿no? Más allá de que uno podría pensar, como dice Langer, lo acusatorio y lo inquisitivo como modelos ideales procesales, ideales en el sentido de que cumplirían todas las características. En realidad, el panorama de la reforma procesal es un poco más compleja, como plantea Mariano Gutiérrez. Hay cuatro ideologías o corrientes que uno podría pensar cuando habla de reforma procesal o cuando uno piensa qué hacer con el sistema penal. La primer corriente o ideología es la de el conservadurismo, es decir, el statu quo y mantener las cosas como están. Y después hay tres vertientes acusatorias que si bien de lejos parecerían ser lo mismo, cuando uno ve cómo se piensan ideológicamente o a qué ideas responden, son bastante diferentes. La primera línea podría ser lo que podría ser el acusatorio formal, es decir, aquel sistema acusatorio que consagra muchas garantías, pero que no establece mecanismos para que esas garantías se puedan efectivizar. El otro mecanismo puede ser el acusatorio en clave efectivista, es decir, utilizar el sistema acusatorio como herramienta, como elemento para aumentar la selectividad del sistema penal. Los procedimientos especiales de flagrancia que están de moda en los últimos tiempos y que se establecieron en la justicia nacional son un ejemplo muy acabado de eso. Y hay una tercera corriente de lo que podría ser lo acusatorio, que podría ser lo acusatorio en clave reduccionista crítica, que es la línea que a mí más me interesa, que tiene una finalidad claramente contraselectiva, es decir, buscando revertir la selectividad del sistema penal y generando un sistema penal más justo. En ese contexto, digo, me parece interesante, ya con un escenario más complejo, pensar el proceso penal y pensar también las funciones de la defensa, ¿no? Cuando uno habla del ejercicio de la defensa, uno podría pensar tres modos de ejercer la defensa, a grandes líneas, ¿no? Podríamos pensar en lo que se puede llamar la defensa
indirecta, que es aquella defensa que tiene como fin, como norte, como objetivo, atacar el trabajo que realiza la parte que acusa. Podríamos pensar en la defensa por excepciones, que es esa defensa que tiende a plantear nulidades. Y podríamos pensar en la defensa directa, ¿no? Que es la defensa que implica que la defensa justamente asume un rol activo, un rol de investigador, si se quiere, y que construya su propia teoría del caso, ¿no? Algo que es clave en los sistemas acusatorios. Yo creo que si uno pensaría estos modos de ejercer la defensa, claramente la defensa indirecta y por excepciones se corresponden con un proceso penal inquisitivo mixto reformado, y la defensa directa se corresponde con un proceso acusatorio, lo cual no impide que un tipo de defensa pueda ejercerse en otro modelo, pero en líneas generales corresponderían con esas caracterizaciones. A mí lo que me interesaba estudiar, lo que vengo investigando, es la cuestión del ejercicio de la defensa en los procesos penales acusatorios. Y me interesaba, creo que hay muchas aristas o muchas posibilidades para pensar este tema, pero particularmente el campo que a mí me interesaba es la llamada etapa de investigación, ¿no? Es decir, en el proceso penal acusatorio, la etapa de investigación sería el momento donde, y esto después lo podemos poner en discusión, me interesa ponerlo en discusión, donde se recolectaría prueba, evidencia para ver si la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. ¿Y por qué elegí la etapa de investigación? Para investigar cómo la defensa o qué desafíos tiene la defensa frente a la reforma procesal. Primero porque es una etapa que es muy intensa en lo que hace a la carga de trabajo para los defensores. Y también porque si bien uno de los dogmas, uno de los postulados del proceso penal acusatorio es poner al juicio como etapa central del proceso, la realidad es que las causas que llegan a juicio son muy pocas. De hecho, hay algunas investigaciones que dan cuenta de que, por ejemplo, el año pasado en la provincia de Buenos Aires hubo solamente 100 juicios por jurados, o que en la misma provincia de Buenos Aires, ya en el año 2018, más o menos el 80% de las causas se resolvió por un juicio abreviado. Entonces, por eso me parecía importante poner el foco en esa etapa del proceso. Además, hay otra cuestión, que es que ya no quedan dudas, o no es una cuestión que genere tantas discusiones o tantas tensiones, el hecho de que la defensa pueda producir la prueba que quiera en el juicio. Pero no sucede lo propio en la etapa, aparentemente no sucedía lo propio en la etapa de investigación. Entonces, me parecía interesante pensar la etapa de investigación desde el rol de la defensa, y me parecía interesante también pensarlo desde la igualdad de armas. ¿Y qué implica esta igualdad de armas? Que pueda contar con las mismas posibilidades de producir prueba en forma autónoma, a la par, en las mismas condiciones que el Ministerio Público Fiscal. Y esta idea de la igualdad de armas va acompañado o es parte del ejercicio del derecho a la defensa, y también es parte de lo que los instrumentos de derechos humanos llaman contar con los medios adecuados para preparar la defensa. Entonces, definido, el campo sobre el que me interesaba ver la actuación de la defensa, me parecía interesante comparar cómo esto funciona o cómo esto se da en diferentes modelos procesales. Yo les hablé, que podríamos decir que a grandes líneas tenemos códigos inquisitivos reformados, inquisitivos mixtos, que son herederos del Código de Napoleón de 1808, y tenemos códigos que son acusatorios de primera generación, que fueron los primeros códigos que surgieron, que tenían algunas premisas, algunas pautas generales, como por ejemplo separar las funciones de investigación de las funciones de decisión, establecer el juicio oral como etapa central del proceso, aplicación de salidas alternativas al proceso penal, el fortalecimiento de los ministerios públicos. Y luego hay una segunda etapa o una segunda generación de códigos acusatorios que ya tiende a establecer la oralidad en la etapa de investigación, a reconfigurar la organización, el diseño de las instituciones judiciales, aplicar más salidas alternativas, a seguir fortaleciendo el rol del juicio. Es decir, hay una evolución de lo que se entiende por proceso penal acusatorio, que de hecho es una tarea inacabada, porque hasta el día de hoy seguimos inmersos en diferentes procesos de reforma del sistema de justicia, que con sus marchas y contramarchas siguen avanzando. Entonces, a mí, frente a este escenario, me interesaba ver cómo se ejerce o no el derecho
a la igualdad de armas en los sistemas inquisitivos reformados o mixtos y los sistemas acusatorios tanto de primera generación como de segunda generación. Nuestro país tiene la particularidad, ¿no?, por el federalismo, de que cada provincia tiene su sistema de administración de justicia, entonces esto nos permite tener un campo para analizar esta cuestión que es bastante interesante y que nos permite ver diferentes realidades. Tengo que anticiparles que, llamativamente, en este tema, en la posibilidad de que la defensa pueda producir pruebas de modo independiente durante la etapa de investigación, existen continuidades entre el sistema inquisitivo reformado y entre el sistema acusatorio. ¿Y por qué existen continuidades? Porque tanto el Código Procesal Penal de Nación como el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el primero, el de la provincia, acusatorio de primera generación, y el otro de segunda generación, el de la ciudad, establecen el mismo sistema para que la defensa pueda producir prueba durante la etapa de investigación. ¿Y cuál es este sistema? Es el sistema de evacuación de citas. ¿Y qué es lo que implica este sistema o qué característica tiene? Lo que implica este sistema es que si la defensa desea producir algún tipo de prueba, tiene que pedirle a quien instruye la causa que lo haga. En el sistema inquisitivo reformado, mixto, como quieran llamarle, del Código Procesal Penal de Nación, se lo debe pedir al juez de instrucción o, si la causa está delegada, al fiscal, y en los sistemas acusatorios al fiscal. Y también me dediqué a ver cómo la jurisprudencia interpretaba esto o qué cuestiones decía al respecto, y es muy interesante ver cómo la jurisprudencia, particularmente del Fuero Nacional y Federal, ha, en modo prácticamente unánime, desechado la posibilidad de que la defensa produzca prueba en forma autónoma a partir de un fallo de la Corte Suprema, que es del año 1960, que es en la causa Santa Marina, donde la Corte lo que dice, interpretando el artículo 199 del viejo Código de Procedimientos, del Código de Procedimientos Criminales, que los jueces tienen que evaluar la pertinencia de la prueba que solicita la defensa de acuerdo a los fines de la investigación. Y esta jurisprudencia es reiterada hasta el día de hoy en el Foro Nacional y Federal para impedir a la defensa que produzca su propia prueba. En los sistemas acusatorios, si bien también los códigos establecen diferentes mecanismos para que el mecanismo de evacuación de citas para que la defensa pueda solicitar la producción de prueba, la jurisprudencia es un poco más permisiva con el hecho de que la defensa produzca pruebas. Así, por ejemplo, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay algunos fallos de algunos jueces de la Cámara de Apelaciones que han permitido que la defensa produzca prueba en forma autónoma. ¿Y por qué lo han permitido? Lo han permitido esencialmente considerando la igualdad de armas, considerando la función de la defensa y considerando también los riesgos que implica que la fiscalía o que un juzgado, peor aún, produzca prueba para la defensa. Si la defensa lleva adelante su investigación de modo independiente y durante su investigación se encuentra con material probatorio que no es beneficioso para su teoría del caso y para el interés de la persona imputada, que es el único interés que tiene que tener la defensa como norte, la defensa, esa prueba no tiene ninguna necesidad de descubrirla, de mostrarla. En cambio, si la defensa tiene que solicitar que esa prueba sea producida por otro organismo judicial, si ese organismo judicial toma contacto con esa prueba, conoce su existencia, eso naturalmente perjudica la situación del imputado. Y digo, para salir un poco, ¿no?, desde la cuestión local, cuando uno sale de la situación estrictamente argentina, se ve que este es un problema que también se da a nivel regional. De hecho, en varios países de la región donde se han establecido códigos procesales acusatorios, con sus aciertos y desaciertos, esta cuestión ha sido regulada manteniendo el sistema de evacuación de citas. Así, por ejemplo, se ha hecho en Perú, se ha hecho en Chile y se ha hecho en México. En cambio, en otros países, como en Uruguay, sí se ha permitido que la defensa pueda producir de forma autónoma en la etapa de investigación. Concretamente, bueno, como les decía, el Código de Uruguay, y también en nuestro país tenemos algunas experiencias o algunas leyes que lo permiten. Por caso, el Código Procesal Penal de Santa Fe permite que la defensa lleve adelante su legajo de investigación, y el Código Procesal Penal Federal de Nación, si bien su aplicación se encuentra suspendida en gran parte del territorio nacional, permite en el artículo 135 que la defensa produzca su propia prueba, que lleve adelante su legajo de investigación. A mí me parece, digo, para recapitular un poco estas ideas,
dar cuenta de la importancia que tiene en términos estratégicos del litigio, pero también en términos de resguardo del derecho a la defensa en juicio y el debido proceso, permitir que la defensa pueda producir su propia prueba en la etapa de investigación. Porque si vemos que si bien el juicio oral es central durante el proceso penal acusatorio, lo cierto y lo concreto es que la gran mayoría de las causas no llegan al juicio oral. Entonces, si la gran mayoría de las causas no llegan al juicio oral y si la culpabilidad o no culpabilidad se discute por otros ámbitos y otras vías, sería razonable que la defensa llegue lo mejor preparado para esa circunstancia. A su vez también hay una idea que me parece interesante discutir y que se trasluce en algunos fallos, que es que el deber de objetividad y buena fe que tienen los fiscales en su actuación debería ser lo que los habilite o lo que los obligue a producir la prueba que ordena la defensa. Y me parece que esto, en cierto modo, genera una confusión sobre el rol de los actores judiciales, porque en realidad la misión del Ministerio Público Fiscal es investigar para eventualmente solicitar la imposición de una pena o aplicar alguna salida alternativa o desestimar el caso. Y si bien por la misma objetividad y buena fe que recién les mencionaba, los fiscales tienen la obligación de dar a conocer, de descubrir aquella prueba, aquellos hallazgos que beneficien al imputado, no deberían por qué tener la obligación de investigar a pedido de la defensa. Me parece que si pensamos el proceso penal acusatorio en la clave que nos ha enseñado Ferraioli como una contienda en situación de paridad, que es definida por un tercero imparcial, la defensa debería estar en condiciones de poder producir su propia prueba. Pasando en limpio, algunas ideas que surgen a partir de estas reflexiones que les compartí. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos cuando utilizamos las categorías acusatorio e inquisitivo. Porque si bien son categorías que nos son útiles para una primera aproximación a la realidad procesal, lo cierto y lo concreto es que cuando nos acercamos hacia ella, vemos que inclusive, o vemos que en códigos, en textos legales que pueden ser caracterizados como acusatorios, se filtran o perviven, como es el caso del sistema de evacuación de citas, algunas normas de claro raigambre o anclaje inquisitivo. Me parece interesante también porque, bueno, la pregunta que algunos de ustedes se pueden hacer es cómo pensar esta cuestión en términos de soluciones, es decir, cómo pensar diseños procesales que permitan a la defensa actuar en igualdad de condiciones. A mí me parece que alguna idea ya la anticipé, es importante que exista una previsión legal explícita que permita que la defensa produzca su prueba, y les nombré el ejemplo del Código Procesal Penal de Uruguay, el Código Procesal Penal de Santa Fe o el Código Procesal Penal Federal. Y esto es interesante también, ¿no? Porque esto ya entra en uno de los actores clave en esto que es la defensa pública. Es importante también que la defensa pública pueda contar con leyes orgánicas que le permitan realizar adelante sus propias investigaciones, pedir informes a otros organismos sin depender de ninguna otra estructura. De hecho, una de las tensiones que yo observé cuando estudié cómo se daba la producción de prueba en el modelo nacional o federal o en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es que si bien los códigos procesales no lo permitían de modo expreso, las leyes orgánicas de los ministerios públicos de la defensa, ya sea la ley nacional, la 27149, la ley de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad, los habilitaban a realizar sus propias investigaciones. Me parece que la solución en términos normativos es por ese lado, es decir, dando una autorización legal expresa que permita que la defensa pueda producir prueba. Pero además, en el caso de la defensa pública, me parece interesante también pensarlo en clave institucional, es decir, pensarlo como debería ser sus pautas de funcionamiento. A mí lo que me parece es que aquí también entra en juego la cuestión de la autonomía, y la autonomía hay una doble obligación, si se quiere, o doble deber para que los estados provinciales den autonomía a la defensa pública, que es, por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos muchísimos relevamientos y muchísimos pronunciamientos de organismos que se han manifestado en este sentido. Particularmente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2 oportunidades se ha referido a la necesidad de que las provincias le den autonomía a la defensa pública. La Corte Interamericana ha hecho lo propio, particularmente en el caso de Urbano Torres versus El Salvador,
También lo han hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha hecho la Asamblea General de la OEA, que desde el año 2011, año a año, emite un pronunciamiento sobre la autonomía de la defensa pública, lo ha hecho también el Mercosur, pero también tenemos una obligación a nivel local. Como bien saben ustedes, en el año 1994 se reformó la Constitución Nacional y se agregó el artículo 120 que establece la autarquía financiera y la autonomía funcional del Ministerio Público de la Defensa y también del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Y en ese sentido, si bien hace un rato hablé del federalismo, y cada provincia organiza su sistema de administración de justicia y se da sus propias instituciones, esto no puede hacerse de cualquier modo, sino que debe hacerse respetando las pautas del texto constitucional de acuerdo al artículo 5. Y una lectura de la jurisprudencia de la Corte, sobre todo la jurisprudencia de la Corte post-83 o post-regreso democrático, lo que da cuenta es que la Corte viene dictando una serie de fallos donde lo que viene diciendo es que las constituciones provinciales, las normas provinciales deben adaptarse a las pautas de la Constitución Nacional en lo que hace la Administración de Justicia. Por ejemplo, en un caso de la década del 80, sueldo de Posleman, la Corte lo que decidió fue declarar inconstitucional el nombramiento de 2 jueces que se hizo en la provincia de San Juan mediante decreto y ad referéndum. En otro caso, que es el caso Iribarne, la Corte declaró inconstitucional una cláusula de la Constitución de la provincia de Santa Fe que decía que los jueces debían jubilarse a los 65 años, salvo que obtengan un nuevo acuerdo, cuando la Constitución Nacional establece 75 años. En otro caso, por ejemplo, Chiara Díaz interpretó el alcance y la intangibilidad de los salarios de los magistrados, y lo que da cuenta esta jurisprudencia y los desarrollos de la Corte en torno al federalismo es que los estados provinciales, en esto que se ha llamado en la unidad, en la diversidad, ¿no? que promueve el federalismo, deben respetar las pautas que establece la Constitución para organizar su sistema de administración de justicia. Y entre ellas se encuentra, claro está, la autonomía de la defensa pública. Esta autonomía, a su vez, lo que permitiría es que la defensa pueda contar con sus propios mecanismos, sus propios instrumentos y medios para producir prueba en la etapa de investigación y particularmente para producir prueba pericial, que es otro de los nudos críticos en este tema. Porque lo que ha surgido en mi investigación es que en algunas jurisdicciones se cuenta con un laboratorio o con algún tipo de institución que puede producir pruebas periciales, pero que ese laboratorio es manejado por el Ministerio Público Fiscal, como sucede en la provincia de Corrientes, lo que implica que si la defensa quiere producir una prueba, se la tiene que pedir a su contraparte, lo cual es bastante problemático por las cuestiones que mencionaba antes sobre el descubrimiento. La otra pata es la que quizás hay que pensar un poco más, es cómo lograr que los abogados, las abogadas que ejercen la profesión en forma libre, puedan acceder a este tipo de, primero que puedan investigar en forma autónoma, pero que también puedan acceder a la producción de prueba pericial en la etapa de investigación en ciertas condiciones de igualdad. Quizás aquí los colegios de abogados podrían tener un papel muy interesante haciendo convenios con diversas instituciones. Pero bueno, esta es en líneas generales la idea o el fruto de la investigación de cómo la defensa o cuáles son los desafíos que tiene la defensa frente a la reforma procesal penal. Naturalmente, los desafíos que tiene son muchísimos, pero sí me parecía interesante focalizarme o poner el eje en esta cuestión que me parecía uno de los nudos críticos que naturalmente no es. Pero bueno, si les parece bien, podemos abrir un espacio para preguntas, consultas, comentarios o lo que ustedes quieran. Bueno, acá estoy viendo algunos de los comentarios que hay al costado. Bueno, lo que dice Betina es interesante en el sentido de que sí, claramente la defensa pública debe preparar su propia teoría del caso. Es decir, cuando defensa pública o defensa particular, ¿no? Porque en realidad no distinguía, pero me parece interesante esto, ¿no? Pensar a el defensor, ya no como lo que mencionaba antes, como un defensor que hace unas defensas indirectas o defensas por excepciones, sino como alguien que ejerce una defensa directa. Y una defensa directa es una defensa que implica llevar adelante investigaciones, que implica tener un rol activo en la construcción de su teoría del caso. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario más.
Bueno, Andrés, bueno, Andrea, muchas gracias, es muy interesante. Bueno, igualdad de armas y el principio adversarial. Sí, a mí me parece muy interesante esto, ¿no? Volver a la gran idea de Ferraioli, o a una de las grandes ideas que sostiene Ferraioli, que es el modo en que se construye la verdad en el proceso penal acusatorio. Es decir, cuando hay dos posturas en pugna que están en igualdad de condiciones y decide un tercero imparcial. Por eso me parece muy interesante, o me insisto mucho en esta idea de poner el eje, de poner el foco en cómo funciona la defensa durante esta primera etapa del proceso. Bueno, acá Mauro me pregunta si la defensa privada puede producir prueba también. Bueno, yo, la verdad, siéndote sincero, mi principal objeto de estudio, de atención, es la defensa pública, porque de hecho en realidad la investigación esta forma parte de una investigación mucho más amplia sobre la defensa pública frente a la autonomía. Pero a mí me parece que sí, que debería poder producir pruebas. Yo de hecho recién mencionaba, ¿no? Que deberíamos pensar ir o tener como objetivo la idea de el defensor como investigador durante en el proceso penal acusatorio en la etapa de investigación. Eh, y yo creo que en ese contexto es interesante pensar en el rol que podrían jugar los colegios de abogados, digo, porque, digo, pienso en los colegios de abogados, los colegios de abogacía, digo, para no dejar a nadie afuera, porque sería bueno que puedan tener la posibilidad de acceder a medios de prueba, o si no, otra posibilidad es que puedan contar con sus propios peritos, que eso en realidad sería más sencillo, pero pienso en la posibilidad de los colegios de abogacía no como una solución más colectiva y para generar cierta igualdad en el acceso a los medios. Pero sí, claramente es una cuestión que hay que trabajar. Yo, hasta donde sé, no hay, no hay ninguna experiencia en ese sentido de un colegio de abogados que haya trabajado esto. Tampoco es algo que surja como una necesidad, por así decirlo, porque hasta ahora los sistemas procesales vienen siendo bastante mezquinos con la cuestión de la producción de la prueba. De hecho, acá me pregunta Mauro qué acción se puede interponer en caso de denegarse una medida de prueba. Y esto, bueno, no hay una respuesta unívoca porque depende mucho de cada regulación. Por ejemplo, si mal no recuerdo ahora, el Código Procesal Penal de Nación dice que la denegación de prueba, que habíamos visto que se cita mucho el criterio de la Corte, el fallo Santa Marina, debería ser que puede hacerse cuando la prueba no es pertinente o no es útil para los fines de la instrucción. Y lo que dice el Código Procesal Penal de Nación es que esa resolución es inapelable. Ahora, en algunos casos que se ha invocado arbitrariedad, se ha permitido que se apele. En cambio, en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires también se plantea que es inapelable, pero se puede revisar esta cuestión, la defensa puede solicitar la producción de la prueba en la etapa intermedia. Las soluciones que dan los códigos son diferentes en ese sentido, pero a mí me parece que, obviamente, que es una cuestión que si uno le toca litigar en estos sistemas, tiene que ver de qué modo puede lograr acceder a que produzcan la prueba que le interesa, pero me parece que el gran problema es la falta de autonomía de la defensa, porque siempre en última instancia se termina dependiendo de quien instruye la causa, sea el juez de instrucción en el peor supuesto, o sea el fiscal en un proceso penal acusatorio. Y acá me parece que también está bueno desmontar esta idea, o mejor dicho, pensar el rol de la defensa en la etapa de investigación, ¿no? Porque lo que dice la Corte en el fallo de 1960, hablando de la etapa de instrucción, es que solamente debería poder producirse aquella prueba que sea pertinente y útil. En cierto modo es una idea que se recicla en muchos fallos ya en el sistema acusatorio, diciendo que si la prueba que se solicita no es pertinente, no es el momento de producirla. Y en realidad me parece que acá hay un problema que es pensar a la etapa, pensar en términos legales, ¿no? A la etapa de investigación desde una mirada general y no pensarla también desde la mirada de la defensa. Es decir, a la defensa no le interesa si en la etapa de investigación se juntan o no elementos para ir a juicio. O no es el problema de la defensa, no el problema de la defensa es tratar, teniendo como norte la defensa de los intereses de la persona que asiste, que es su única misión, de obtener la mejor solución posible a partir de la defensa técnica. Digo, me parece que eso también es interesante para pensarlo.
más, que ahí estoy viendo. A ver, alguien me preguntó sobre... En las provincias que no hay autonomía, si es viable implementar modelos de transición hasta lograr la autonomía total de la defensa pública. Bueno, sí, sí que es posible. Creo que tenemos un caso muy cercano y muy interesante, que es el caso de la de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, para los que no saben, tiene un conservatorio que yo les hablo del 98, y más o menos para esa época se sancionó también la ley 12.061, que es la ley del Ministerio Público. A su vez, también lo que se da en la provincia de Buenos Aires es que en el año 94 se reforma la Constitución, al igual que la Constitución Nacional, pero no son modificadas las partes relativas al Ministerio Público. Y el esquema constitucional bonaerense establece que tanto la defensa pública como el Ministerio Público Fiscal dependen de la Procuración General de la provincia. Algunos años más cerca, se sancionó una nueva ley para el Ministerio Público de la Defensa, que es la ley 14.442, si no me equivoco. Esta ley, si bien no llegaba a satisfacer el ideal de plena autonomía de la defensa, sí creaba la figura del defensor general adjunto, y implicaba un cierto avance en este camino hacia la autonomía de la defensa pública. Porque acá me interesa abrir un paréntesis también, ¿no? Yo utilizo la dicotomía, las dos variables, autonomía y no autonomía. Y en realidad, como suele suceder en la vida, hay muchos matices en el medio y hay muchas situaciones que, sin implicar la autonomía total, se acercan hacia la autonomía, u otras que están más cercanas a la falta de autonomía, pero que inclusive aún en esos casos tienen ciertos resquicios o ciertos espacios que permiten, con limitaciones, claro está, pero que permiten el ejercicio de la defensa técnica. En el caso de la provincia de Buenos Aires se sanciona esta ley, la ley 14.442, y particularmente la entonces Procuradora General entendió que la ley contrariaba el texto constitucional y planteó una acción judicial sui generis frente a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, pidiendo como medida cautelar que se suspenda la aplicación de la norma y como fondo que se declare su inconstitucionalidad. En un primer momento, la Suprema Corte, con una decisión donde, para mi gusto, la mayoría dejó de soslayo las obligaciones que surgen del derecho internacional y del derecho local, que ya hablamos sobre la autonomía de la defensa, suspendió la aplicación de la ley, hizo lugar a la medida cautelar, pero finalmente, cuando se resolvió el litigio, con una resolución bastante interesante, la Corte terminó interpretando que era constitucional y ahora sí trajo a colación todo el andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos que hay en la materia y también la obligación del artículo 120. La sentencia, hasta donde yo sé, aún no está firme porque hay un recurso extraordinario que se interpuso de la Procuración General, y esto ya es un pronóstico, pero imagino que va a terminar siendo definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, yendo a la pregunta original que hacía el amigo Román de Anthony, me parece que perfectamente se puede ir pensando, o se puede pensar, o es viable pensar modelos de transición hasta que se logre autonomía total de la defensa pública. Lo que sí tenemos que tener especial cuidado, porque en esto la experiencia nos ha dado bastantes enseñanzas, es que muchas veces la defensa pública termina siendo la moneda de cambio en la implementación de los procesos acusatorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que por diversas cuestiones, que bueno, alguien desde la sociología de otro lugar tendrá que analizar en algún momento, dar la autonomía a la defensa pública genera resistencias en algunos actores del sistema judicial. Entonces, esos actores del sistema judicial, que de por sí, y en ese sentido una autocrítica, yo también pertenezco al sistema judicial, que somos bastante refractarios a las reformas, a los cambios, muchas veces lo que termina sucediendo es que en algunos lugares se aprueban reformas al sistema procesal, se establecen sistemas penales acusatorios, pero se deja de lado la autonomía de la defensa. Y el caso concreto que se me viene a la mente ahora es el caso de Río Negro, donde se ha establecido un proceso penal acusatorio que es muy interesante, que inclusive contempla el juicio por jurados, respetando o cumpliendo con la manda constitucional, pero que no tocó las estructuras del Ministerio Público, es decir, la defensa pública sigue perteneciendo a la Procuración General, pese al esfuerzo que se ha hecho desde muchísimas organizaciones y de los propios defensores para que la legislatura considere esto.
Y por eso digo también, tenemos que tener presente esto, ¿no? Que la defensa, que se puede ir avanzando hacia modelos de autonomía, digo, modelos de transición o modelos donde se consigan ciertas conquistas, pero también tenemos que estar alertas para impedir o para tratar de evitar que cuando se establecen sistemas acusatorios, que el precio del establecimiento de esos sistemas o que la concesión que se haga para establecer esos sistemas, como dice Harfuch, sea dejar de lado el fortalecimiento de la autonomía de la defensa pública. A ver, acá Belina me dice, estructuralmente la defensa en general no está preparada ni se capacita al respecto. En el ámbito federal estamos a meses de que se empiece a aplicar el Código Procesal Penal Federal y no se ha articulado nada, los jueces resisten la implementación. Y soy del interior y las pericias viajan a las grandes ciudades, no hay forma de que lleguemos con los plazos, ni hablar de que tardan meses a un año en hacerlo, hay mucho por hacer. Sí, bueno, esto es un poco, digo, en líneas generales antes, ¿no? Yo creo que el Código Procesal Penal Federal, que esperemos que llegue pronto a todo el país y al Foro Nacional también, va a ser un gran desafío para todos y para todas los que trabajamos en ese ámbito, pero parece que también va a ser una oportunidad muy interesante para cambiar las prácticas, porque esto también es importante, ¿no? No solamente es necesario hacer cambios legislativos para acercarnos hacia un modelo de enjuiciamiento que se acerque al ideal constitucional, sino que también es necesario pensar en cambios a nivel cultural en las organizaciones. Una de las cuestiones que es muy interesante, que surgió también durante la investigación sobre los modelos de defensa pública, era la presencia, si se quiere, de cierto, podríamos decir, etos inquisitorial en torno a algunas prácticas que giraban sobre la defensa pública. Y concretamente me parece muy, muy ilustrativo lo que sucedió con un caso que resolvió el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, en el que una persona, comienza el caso cuando una persona se acerca a la mesa de entrada de una Defensoría General de la Provincia de Buenos Aires para pedir asesoramiento, para escribir a su hijo o a su hija, no importa, no viene al caso, teniendo presente siempre, ¿no?, que se trata de gente en situación de vulnerabilidad, y es atendido por una funcionaria de la Defensoría, y la funcionaria de la Defensoría, en lugar de darle asesoramiento y explicarle cuáles eran los medios legales para poder cumplir con su deseo, lo que resuelve es hacer una denuncia por un delito contra el Estado civil. La causa ratificado en varias instancias judiciales, hasta que finalmente llega al Tribunal de Casación de la Provincia. El Tribunal de Casación de la Provincia pone un poco de orden en este asunto y dice, ojo, con esta cuestión, la defensa solamente le debe interés, mejor dicho, debe defender solamente el interés de la persona que asiste. Y hay otro caso también que es muy interesante, que es del Juzgado Federal de San, donde también se plantea algo parecido a partir de la intervención que se hace de las comunicaciones de una persona con su defensor. Concretamente, la persona que trabajaba en la defensa pública lo que le plantea es que estaba próximo a ser detenido y esta persona es denunciada, y este accionar judicial es ratificado por diversas instancias judiciales o es consentido hasta que finalmente la jueza Alicia Vence de San Martín declara la nulidad. Pero digo, más allá de estos dos casos que se me vienen a la mente, me parece que también hay que pensar el problema o la cuestión de la defensa pública y del proceso acusatorio desde la dimensión de las prácticas y de la dimensión también que los actores, de la concepción que los actores tienen sobre el accionar o el actuar de la defensa. Sí, quedó sin responder. Acá me había quedado una de Cristian que aparte es muy interesante, ¿no? Porque plantea si es factible la igualdad de armas desde una mirada de la defensa pública, partiendo que presupuestariamente el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa hay una ventaja, bueno, sí, que el Ministerio Público Fiscal tiene más presupuesto. Bueno, sí, claramente, es muy pertinente la pregunta, porque para garantizar los derechos hace falta dinero, digo, no estoy diciendo ninguna cuestión novedosa, es decir, no nos serviría de mucho poder tener, hablando ya de la defensa pública, mecanismos legales que nos permitan producir prueba, si no tenemos el dinero o si no tenemos la posibilidad de contar con las estructuras adecuadas. Nosotros tuvimos un avance que lamentablemente no llegó a concretarse, muy interesante, cuando se sancionó la ley orgánica del Ministerio Público, la 149 del Ministerio Público de la Defensa Nacional,
que establecía que un porcentaje fijo del presupuesto nacional debía ser utilizado para financiar la defensa pública, más allá de las transferencias o de las partidas que se utilicen para la compra de bienes durables, compra de permanentes. Lamentablemente, esta norma fue derogada por el decreto de necesidad de urgencia 257 de 2015, que de hecho es el mismo decreto que postergó la aplicación del proceso penal acusatorio, pero sí, claramente es una discusión que hay que dar también en el terreno presupuestario, porque hay una tentación que en cierto modo es entendible o que puede entenderse de la mirada de obtener resultados, en volcar mayores recursos hacia quienes se dedican a la persecución, pero también para volver a esta idea de la igualdad de armas, la paridad de armas, es interesante que la defensa pueda contar con sus propios recursos. De hecho, hace un rato les mencionaba que uno de los lugares donde yo hice mi investigación fue en Corrientes. En Corrientes se da que se crea una suerte de oficina para producir prueba pericial con cierto nivel de complejidad o que requería cierto nivel de expertise, de conocimiento, pero las llaves, por decirlo de algún modo, de esa oficina se las da el Ministerio Público Fiscal. Y si bien después se elabora un reglamento posterior para ver cómo lo podía usar la defensa, si la defensa quería usarlo, tenía que pedirle permiso al Ministerio Público Fiscal. Y esto a su vez también crea un conflicto puede crear un conflicto de interés hacia dentro de la propia oficina, porque como bien sabemos siempre, los recursos son escasos o no alcanzan para hacer todo lo que querríamos hacer. Entonces, habría que pensar qué podría suceder en esa oficina o en una circunstancia similar si hay pedidos tanto del Ministerio Público Fiscal como de la Defensa, a cuál le darían prioridad. Parece que son cuestiones que hay que seguir pensando, las que tenemos que seguir dialogando y seguir pensando cómo construir un sistema penal más igualitario, más justo, y cómo fortalecer sobre todo el rol de la defensa, que siempre, o que históricamente está en desventaja frente a la acusación. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda. Bueno, como no hay más preguntas ni más dudas, les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que estas reflexiones les sean útiles para tareas o para seguir pensando cómo reformamos o cómo seguimos trabajando nuestro sistema de enjuiciamiento, y también sobre cómo trabajamos sobre el derecho a la defensa y sobre el ejercicio de la defensa técnica, tanto desde el rol, desde la mirada de la defensa pública, como desde la mirada de los defensores particulares y las defensoras particulares. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.